Sí han habido españoles curiosos que han escrito sobre las repúblicas del Nuevo Mundo, como las de México o como las de Perú y las de otros reinos de esta dulzura. No noté toda la relación que podían dar, sobre todo las cosas que escribí sobre Perú, de que como natural de la ciudad del Cusco, que fue una Roma en este reino, tengo mensajes más largos y claros que los escritores han dado hasta ahora. Muchas cosas de las que grandísimas que tuvo esta república, pero que las escribieron tan brevemente que no entiendo hasta ahora las muy notorias. Por eso me ofrecí a trabajar, obligado por el amor natural a la patria, a escribir estos comentarios, en los que se puede ver claramente las cosas que existían en esta república, antes de los españoles, tanto en los ritos de su vana religión, o como también en el gobierno que tenía sus reyes en paz, y hasta el más alto de la corona real. Solo escribimos sobre el imperio de los incas sin entrar en otras monarquías porque no tengo noticia de esta. Lo que nos cuenta la historia es que protestamos la realidad de ella, y hay que decir cosas enormes que no sea calificada con los mismos historiadores españoles que le tocaron en cierta medida o en todo. Que su propósito no es estar en contra de ellos, sino apoyarles de glosa y de intérprete en varios vocablos indios, como los vocablos extranjeros, donde ahí se interpretaban fuerzas de la propiedad de ella, según que largamente se verá en el discurso de la historia, lo cual ofrezco a la piedad de quien lo leyera, no con pretensión de otros intereses más que servía a la República Cristiana para que den gracias al Señor Jesucristo. Los incas. En esta historia daremos una amonestación acerca de aquella historia. La primera nos quiere decir que hay tres maneras diversas para decir algunas sílabas y que no se asemeja mucho a la lengua española. Unas sílabas se pronuncian en los labios, algunas en el paladar y otras en el interior de nuestra garganta. Se advierte también que tienen sus acentos en la penúltima sílaba o rara vez en la antepenúltima, pero nunca en la última sílaba. También queremos recomendar o anticipar que en la lengua general del Cusco no están dichas letras B, D, F, G, J y la letra I, que no está pero la ponemos doble vez. También no hay doble R duplicada y X. Esto se da casi siempre porque los indios pronuncian mal las dicciones españolas. Para atajar esta corrupción me sea lícito, puesto que soy indio, que en esta historia yo escriba como indio, con las mismas letras que esas tales dicciones se tienen que redactar, y no se las realice de mal a los que leyeron ver la novedad y sienten en contra del mal uso introducido, que previamente debería ofrecer el gusto de leer esos nombres en su propiedad y pureza, ya que me conviene alegrar muchas cosas de las que dicen los historiadores españoles para revisar las que yo fuere diciendo, y pues las de sacar a la letra con su corrupción como ellos las escriben. Deseo advertir que no aparezca que me contradigo escribiendo las letras, que he dicho que no posee ese lenguaje, que no lo hago sino para sacar fielmente lo cual del español redacto. Además, se debería advertir que no hay número plural en este general lenguaje, aun cuando hay partículas que significan variedad. Sírvanse del singular en los dos números. Si cualquier nombre indio pusiere yo en plural, va a ser por la corrupción de España, o por el buen adjetivar de las dicciones, que sonaría mal si escribiéramos las dicciones indias en singular, y los adjetivos o relativos castellanos en plural. Otras muchas cosas tiene aquella lengua, diferentes de la castellana, italiana y latina, las cuales notarán los mestizos y criollos curiosos, puesto que son las de su lenguaje, que yo harto hago en enseñarles con el dedo a partir de España los inicios de su lengua, para que la sustenten en su pureza, que cierto es lástima que se pierda o se corrompa, siendo una lengua tan galana en el cual han trabajado muchos los papas de la Santa Compañía de Jesús, como las otras religiones, para saberla bien dialogar y con su buen ejemplo, que es lo cual más importa, han aprovechado mucho en la ideología de los indios. Asimismo, este nombre vecino se entendía en el Perú por los españoles que tenían repartimiento de indios. Además, nos dice que en ese tiempo, por el año de 1560, no hubo en aquella tierra una moneda labrada. Por lo tanto, para comprar y vender,
lo hacían pesando la plata y el oro por marcos y onzas. Y así como en España decían ducados, en el Perú se decía pesos o castellanos. De esta manera, cada peso de plata o de oro reducido a buena ley equivalía a 450 maravedís. Por lo tanto, al reducir los pesos a ducados de Castilla, cada 5 pesos serían 6 ducados. Se hace esa aclaración para que no exista confusión al contar en la historia por pesos y ducados. De la medida del peso de la plata al peso del oro había mucha diferencia, mas el valor todo era uno. Al cambiar el oro por plata, daban un interés de tanto por ciento, así como también al cambiar la plata ensayada por la plata que llamaban corriente. Como se puede notar en la historia, algunos términos no pertenecen a la lengua general del Perú, sino que los españoles los han incluido en su lenguaje. En este caso, galpón, que quiere decir sala grande. Los reyes incas tenían salas tan grandes que servían de plazas para hacer sus fiestas en ellas, cuando el tiempo era lluvioso. Entre otros famosos templos que en el Perú estaban dedicados al sol, que en ornamentación y riqueza de oro y plata podían competir incluso con el del Cusco, había uno en la isla llamado Titicaca, que significa sierra de plomo. Está formado por Titi, que es plomo, y Caca, que es sierra. Hay que pronunciar ambas sílabas caca dentro de la garganta. El lago llamado Titicaca, donde está la isla, tomó el mismo nombre que este, que se encuentra en tierra firme, poco más de 2 tiros de arcabuz, y tiene un circuito de 5 a 6,000 pasos, donde los incas dicen que el sol puso a sus 2 hijos, un hombre y una mujer, cuando los envió a la tierra a enseñar la vida humana a los pueblos más bárbaros que eran entonces. En esta fábula añaden otra de siglos más antiguos. Dicen que después del diluvio vieron rayos del sol en esa isla, y que ese gran lago, primero en que cualquier otro lugar, que tenía partes de 70 y 80 brazas en el fondo y 80 lenguas de contorno, de sus propiedades y de las razones por las que no admite barcos que anden por sus aguas. Escribió el padre Blas Valera, que en lo que no interfirió porque dice que tiene mucha piedra imán. El primer inca, Manco Cápac, favoreció esta antigua fábula, y su buen ingenio, inventiva y sagacidad, viendo que los indios creían que este lago e isla eran como un lugar sagrado, compuso una segunda fábula diciendo que él y su esposa eran hijos del sol, y que su padre lo había hecho en esa isla para que de ahí esa gente recorriera toda la tierra enseñando. Como se contó exactamente al principio de esta historia, los incas amautas, que fueron los filósofos y sabios de su república, redujeron la primera fábula a la segunda, tomándolo como pronóstico o profezada, si así se puede decir. Por estas 2 fábulas han tenido los incas y todo lo de su imperio aquella isla de sitio sagrado, y de esa forma mandaron hacer en aquella un riquísimo templo, todo forrado con tablones de oro, dedicado al sol, donde universalmente cada una de las provincias sujetadas al Inca ofrecían todos los años mucho oro y plata. Es popularidad que ellos botaron en ella el tesoro de lo que había en el Cusco, después de haberse enterado sobre la salida de los españoles, y que en una de esas se llevaron la cadena de oro que Huayna Cápac mandó a realizar. Aproximadamente 12 o 13 españoles habitantes del Cusco se aliaron a pérdida o a ganancia, gastar la laguna y disfrutar del tesoro de los indios. Quedaron en hacer una mina por el oriente de la laguna, por donde se atraviesa el río Yucay, porque en esa parte está más baja la tierra comparada al suelo de la laguna, y por otras partes era imposible desembocarla por lo que está rodeada de sierras. Iniciaron su obra en el año 1557 con enormes expectativas de encontrar oro, y estando allá más de 50 pasos dentro del cerro en adelante, vieron que sacaban más fuego que piedra, por lo que llevó a la consecuencia de gastar muchos ducados de su caudal, que quiere decir
que la corriente era demasiado fuerte, habían perdido las esperanzas, por lo que abandonaron lo que realizaban. Han tenido los reyes incas en su gentilidad y vana creencia, cosas enormes dignas de mucha importancia, y una de ellas ha sido la profesión de perpetua virginidad que las damas guardaban en muchas viviendas de recogimiento, que para ellas en muchas provincias de su imperio edificaron, y para que se entienda que femeninas eran estas a quien se dedicaban y en que ejercitaban, lo diremos como ello era, pues los historiadores españoles que de esta tratan pasan por esto acorde el refrán que dice, como gato por brasas. Diremos especialmente de la vivienda que había en el Cusco, a cuyas semejanzas hicieron luego las que hubo a lo largo del Perú. Es de esta forma que un barrio de aquella urbe se denominaba Alchahuasi, desea decir vivienda de escogidas. El barrio es el que está en medio de las dos calles, que salen de la plaza más grande y van al convento de Santo Domingo, que solía ser vivienda del Sol. La una de las calles es la que sale del rincón de la plaza, a mano izquierda en el santuario más grande, y va al norte-sur. Una vez que yo salí de aquella localidad, el año de 1560, era esta calle la primordial de los mercaderes. La otra calle es la que sale del medio de la plaza donde dejé la penitenciaria, y va derecha al mismo convento dominico, además norte-sur. La frente de la vivienda salía a la plaza más grande, en medio de las dos calles dichas, y las espaldas de ella llegaban a la calle que las atraviesa de oriente a poniente, de forma que estaba esa isla entre la plaza y las tres calles, que daba entre ella y el Santuario del Sol, otra isla grandísima de viviendas y una plaza enorme que hay delante del templo, de donde se ve claro la carencia de interacción verdadera que han tenido los historiadores, y comentan que las vírgenes estaban en el Templo del Sol y que eran sacerdotisas, y que ayudaban a los sacerdotes en los sacrificios. Habiendo tanta distancia de la una vivienda a la otra, y siendo la primordial intención de esos reyes incas que en esta de las monjas no entrasen hombres y en la del Sol feminas, llamase vivienda de escogidas, ya que las elegían o por linaje o por hermosura. Para aquella casa del Cusco, escogían mujeres vírgenes y para asegurarse de que lo fueran, las elegían menores de 8 años. Asimismo, como eran dedicadas para mujeres del sol, debían ser de su misma sangre, es decir, hijas de los incas, así como del rey y de sus deudos, ya que si eran mezcladas con sangre ajena, las llamaban bastardas y no podían entrar en la casa del Cusco, ya que no era legal ofrecerle al sol una mujer corrupta, sino únicamente se le debía dar una mujer virgen y legítima de sangre real. En la casa también se encontraban mujeres mayores de edad, que habían entrado con las mismas condiciones. Por ser antiguas y por el oficio que se hacían se las llamaban mamacuna, que ligeramente se podría decir matrona. Pero su verdadero significado es mujer que tiene por oficio ser madre. Algunas hacían oficio de abadesas, otras de maestras de novicias para enseñarles el culto divino de su idolatría, así como labores hechas con las manos, como hilar, tejer y coser. Otras eran porteras, otras provisoras de la casa, que proveían de forma abundante lo que se necesitaba. Buenos días, el día de hoy vamos a hacer una entrevista al estudiante Pablo Guzmán. Pablo, primera pregunta. ¿Qué piensas o cuál es tu forma de pensar sobre los incas? En mi opinión, yo siento que el grupo de los incas fue un grupo muy revolucionario que luchó hasta el final, a pesar de ser un grupo de esclavitud. La siguiente es, ¿qué crees tú sobre la forma en que eran ellos? Yo considero que eran unas personas muy valientes y demasiado trabajadoras. La última,
respetaban los incas al aposento del relámpago. Los incas no pudieron adorarlo por medio de estatua o pintura, ya que se les complicaba, y tuvieron que respetarlo, cuyo nombre era Yapa, que hasta la fecha no tiene ningún significado. En conclusión, podemos decir que este libro constituye un valioso aporte para nuestra historia, ya que representa un legado de nuestros antepasados, en el cual nos narra algunos sucesos, así como costumbres, tradiciones y formas de vida de aquella época, dándonos a conocer algunos lugares, principalmente el Cusco, sus templos, su moneda, su economía, sus creencias, etc. Después de haber visto toda esta información y entrevista, nosotros te recomendamos a leer este libro sobre este último y gran inca, Garcilaso de la Vega, además de investigar sobre tu historia y la historia de tus antepasados.